El sueño es la etapa en la que nuestro cuerpo reposa para recuperarnos del cansancio. La respiración es más lenta, incluso la presión sanguínea es baja, y nuestra respuesta ante estímulos externos es casi nula. A pesar de ello, nuestra mente sigue trabajando, mostrándonos miles de imágenes. Las imágenes que se ven en los sueños se han interpretado de manera diferente en cada cultura que existe en el planeta. En las culturas andinas, entre los quichuas, los sueños nos dan mensajes que, si son bien interpretados, nos orientan y previenen en la vida. En la actualidad, son pocas las personas que realmente tienen este conocimiento y su interpretación variará según la comunidad y las creencias de la familia. Fuimos a distintas comunidades de Otavalo en busca de personas que nos compartan sus conocimientos sobre el significado de los sueños. En la comunidad de Cotama nos reunimos con Susana Arellano, quien nos cuenta lo que ha aprendido de sus mayores, especialmente de su madre. Ñukanchipa cada persona, moscui, cada uno pa significado tian. Joaquín ka imagutapash muscurin y kayapunja imapash na pasanchilla o pasan vecino kona o familiar kona. Mamanda ta muscuringa ñukanchika puñuyta japinchi y puñuhupi tal vez ñukanchipa shu energía espiritual tal vez shu recorrido tayma ruran chayka shina kasogopi muskunchiyarin y chayka ñayachanchi ñukanchi kawsaypi ushukunapa kawsaypi imapash pasanakunata. Muskunchi shu vasopi yakuta chayka kayapunchaka o sea imagumandapish wakanakashpa chay vasopi limpu yakuta rikushpaka muskurin. Shinallata shularka yakugu limpu yaku rijuta muskushpaka shu karumanta familia ukunayman shamunakawpi. Shu mapa yakupi man o turu yakupi chaki washujuta muskushpaka shinallata shu atrasopi pipash imatapish rurachihupi. Wagra shina turukuna ima diferentes chay parte kunta muskushpaka shu ñukanchitallata wayra mala energía kimirishka kawpi o wawakunatallata ñukanchi wawakunatallata ima shina wayrashka ima shinita wayrashka maybe shu sector na chayanakunapi chayashkawpi shina wayrashka kawpi. Espíritu maligno kuinta yari wagrata manchanchika millay kan chayka shina formapi. Kuchikunata muskushpaka mala suerte. O sea, imasha mayman risha hatungapa si kuchita muskunikana hatuyushani. Chay ukunapi krikpipash vecinokuna o shu familia kuinta o shu amigokuna imashinita pero envidia warrikupi. Kuyita muskushpaka shinallata wawakuna unkunakawpi. O sea, anuncio diferentes unkuykunata hapin. O sea, nanay bigsaguta nanachin, ujukuna ima hapin. Umaguta ima nanachin, calenturakuna ima hapin, chayka o sea ña yaywakana kan kuyita muskushpa. O sea, más o menos kuyka bien débil kan nacha. O sea, imagupi golpe kan ña wañunchak. Shinallata ña o sea nanay kuintaka. Atalpawkunaka, o sea, imashanishpaka wawakuna mancharishka kawpi. Wawakuna pillata chayka ña almakuna ashawta karuyan. Chayka mikuytapash namikan wawakunaka ña chayta mushka ñakti wawakuna mancharin. Mancharishka kawpi ña chay nanayta hapinakawpimi atalpakunata pullukunayman muskurin. O sea, imashanishpaka shu espirituka como alaswa kuinta kan chayka shina significadokuta kutin chaypi kakun atalpakuta ima pullukunta muskushpa o palomakunta muskushpa shina. Continuamos con nuestra búsqueda. Esta vez, Fabiola Saranzi, de la comunidad de San Juan Alto, nos cuenta los significados que sus padres le han enseñado desde niña. La lluvia es llorar. Si es que tengo problemas, me lloro. Si es que va a morir alguien, me lloro. O me enfermo, me lloro. Soñar un río o lagunas, así es que alguien va a llegar del viaje. Los que viven lejos de nuestra casa. Bañar también es robar. Como estoy bañando bien limpiecita, así mismo deja casa bien limpio, vacío y me quedo sin nada. Soñar fuego es
peleas. Viene peleas, discusiones entre familias o con las vecinas o vecinos. Viene como el juego, viene de una, prende y se va las peleas. Soñar pisando sucio significa me voy a encontrar con una persona que no quiero encontrarme y me tiene rencor, me tiene odio. Soñar frijoles, como es frijoles gordito y es escuchar embarazo del vientre, tanto las señoritas o mayores, o ver o encontrar a las vecinas que estén embarazadas. Las situaciones que nos preocupan, la incesante búsqueda de soluciones a nuestros problemas, pero también las situaciones gratificantes, las alegrías, las ilusiones, suelen ser causantes de nuestros sueños. Todo lo que vivimos diariamente son material que nuestra mente usa para elaborar los sueños, creando un mundo irreal en cada sueño. En la comunidad de Ilumán nos encontramos con María Cruz, quien nos cuenta el significado de los sueños según su experiencia personal de vida. Visitamos con él. Caparixpamos con ña, chayka golpe shuan camisa, anaco, tukuish. Shina jago quedanch. Ñukanchik pakasha makiotanaw kama shuan. Alkutamos kishpapash, chaykunapish na valinchu. Chaki aparin, shuanpi shina, kanjapi tiahu shina, warkushkawkunata. Shina imawkunatapish haykata apashpa rin, shuankuna. Kinuwaka wawakuna iskobrotukpi kinuwata muskuri. Wawakuna erkiapi. Saraguta muskuyka ñukanchik maygu manda apashi. Kullkiguta hapingapa. Saraguta muskushpaka. Sarauka kullkimi. Volakushpa muskuyka alimi. Chayka ñukanchikpa ali karin. Shinji karin volakushpa ali. Urayma volakushpa na valin. Irkiyankapa urayma volashpa. Kuti bichayma volakushpaka ñukanchikpa ali. Nuestros antepasados dedicaban tiempo para hablar de sus sueños con la familia. Buscaban personas que supieran interpretarlos. Antes que temer o lamentarse de lo soñado, los mayores los consideraban advertencias para estar atentos en sus actividades diarias. Eran guías para encontrar soluciones a los problemas y enemistades. Desde tiempos inmemoriales, interpretar los sueños es una práctica que apasiona. Cientos de estudios y publicaciones se han realizado en el mundo para entenderlos, pues entenderlos es un deseo que continuará trascendiendo el tiempo y el espacio mientras exista la humanidad.